Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Ya son las 8:05 de la mañana, 8:06 de la mañana de este viernes 16 de marzo y ya estamos en la cabina en Radio UNAM y transmitiendo a través de TV UNAM. Juana Inés de esa, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Luisa Iglesias se suma a esta conversación en este momento. ¿Cómo estás, Luisa Iglesias? Corre, corre. Estaba en el baño, pero qué bueno que puedo tomar el micrófono de pie y saludar a todos los que nos están observando a través del canal 120 y del 20.1 de TV Abierta en TV UNAM. Es una mañana muy interesante. Hemos pasado por David Bowie, por los museos, por los radioteatros, por las discusiones autodidactas o no autodidactas. ¿Qué opinan de todo lo que hemos estado platicando aquí en Primer Movimiento? Los invitamos a que nos llamen, a que nos escriban y sobre todo a que sigamos haciendo comunidad todos juntos. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestra nota internacional, nacional? Nacional. Vámonos a la nacional primero y seguimos platicando. Primer movimiento. Nota nacional. De acuerdo con los resultados del Índice Global de Impunidad México 2018 que se presentaron el martes pasado, México es el país más impune de América Latina y ocupa el cuarto sitio a nivel mundial con 69.21 puntos. Croacia tiene el menor índice con 36.01 y Filipinas el puntaje más alto con 75.6. De las 32 entidades que integran la República Mexicana, en 26 se agravó el porcentaje de delitos no aclarados y en promedio menos del 4% de las denuncias se resuelven. Además de que 93 de cada 100 delitos que se cometen no se denuncian. Los estados con los índices de impunidad más alta son Estado de México, 80.06. Tamaulipas, 78.8. Baja California, 78.08. Coahuila, 77.8. Quintana Roo, 77.33. Guerrero, 76.08. Aguascalientes, con 75.85. Veracruz, 75.62. Puebla, con 75.59. Oaxaca con 75.12. Y bueno, hay que hacer un análisis de estos resultados, la forma en que se llega a ellos y la mejor forma de traducirlos en políticas públicas. Esto es importante. Vamos a conversar con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Él es académico e investigador de la Universidad de las Américas Puebla y coordinador del IGIMEX 2018. Del Índice Global de Impunidad de México 2018. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos desde Puebla. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Es un tema interesante y habrá entonces que preguntar qué pasa con estos resultados, qué significan para nuestro país. Mira, en resumen es que no tenemos un sistema de justicia y de seguridad bien armado, bien apertrechado en materia para combatir la impunidad. La impunidad, la definición sencilla, son los delitos que no son castigados. Y lo que vemos en el país, en los estados, es que hay sistemas verdaderamente colapsados. No hay suficientes, por ejemplo, agencias del Ministerio Público, y cuando las hay, están muy mal armadas, con poco personal. Entonces, todo lo que es las carpetas de investigación que se tienen que armar para seguir delitos de alto impacto, por ejemplo, el homicidio, pues prácticamente queda en impunidad. Inclusive, ese es un dato que hay que destacar del índice. Se redujo inclusive el número de sentenciados por homicidio entre las carpetas que se abrieron por cuestión de homicidio. Hay estados de la República en donde prácticamente matar es facilísimo y no va a tener consecuencias. Te hablo como estados como Veracruz, como Tamaulipas, como Coahuila, el Estado de México también. La vida no vale nada. Ya ni digamos el tema del robo, por ejemplo. Si nosotros calculamos el número de delitos que se cometen en el país, que rondan alrededor de los 25 millones de delitos al año, cifra del INEGI, se castigan menos de
el 1%, alrededor del 0.7%, termina algún tipo de sentencia favorable o negativa hacia las víctimas. Entonces, la impunidad en México es generalizada, como bien lo señalaron en su resumen. México está en la lista de los peores países, como es Filipinas, Camerún, la India, y encontramos que el problema sí es federal, pero está focalizado en los estados. Con esto termino. El 80% de los delitos que se cometen en este país son responsabilidad de los gobiernos estatales, son del fuero común, y ahí es donde están las principales falencias. Sí, hay que decir que en Filipinas, por ejemplo, el presidente Rodrigo Duterte ganó diciendo que él podía matar y que había que matar cuando era necesario, ¿no? Que a él no le temblaba el pulso para matar a un narcotraficante si era necesario. Digamos, con esos países, en esa liga estamos compitiendo. Así es, mira, no es coincidencia. En los últimos países estamos naciones en las de la delincuencia organizada ha penetrado las estructuras de gobierno y hay altos niveles de delincuencia. Entonces, con la guerra contra las drogas del presidente Calderón, que inicia y que continuó con el presidente Peña Nieto, los delitos en muchos estados se dispararon. Pero ¿qué sucede? Las capacidades del sistema de justicia y del sistema de seguridad son prácticamente las mismas. Entonces, la impunidad va a ser rampante y si como continúa la tendencia este año, al igual que el año pasado, sigue en aumento el número de homicidios y de delitos, y no le apostamos a fortalecer, tener policías, jueces, fiscalías independientes y profesionales, los niveles de impunidad van a seguir aumentando. Entonces, por eso es un llamado de alerta a que los estados de la República se pongan las pilas y realmente vean el diagnóstico que les damos. Les dejo un dato que nosotros lo visibilizamos hace 4 años cuando sacamos el índice. El mundo tiene promedio 16 jueces por cada 100,000 habitantes. Tasar por 100,000 habitantes te permite comparar a estados chiquitos como Malta o Estados Unidos. Y aquí en México colima con el Estado de México. Entonces, para 100,000 personas, el mundo tiene 16 jueces, por ejemplo. México tiene 4 jueces por cada 100,000 habitantes. Tenemos 4 veces menos que el resto del mundo. Entonces, hay que analizar los números fríamente. No hemos puesto atención a la situación que guardan las instituciones en los estados de seguridad y de justicia. Y ya ni hablemos de las prisiones. A ver, ¿y le sorprende a alguien este resultado, Gerardo Rodríguez? Mira, no nos sorprende, ¿no? Y por eso no nos dedicamos a analizar el 0.7% de delitos que son castigados. Nos interesa saber por qué el 99.3% de los delitos que se cometen en este país no son castigados. Por ejemplo, policías estatales, y si quieres traemos a colación el tema del Ejército y la Ley de Seguridad Interior. Resultados de diciembre del año pasado de Gobernación indican que tenemos 1/3 parte de los policías estatales que se requieren, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, los gobernadores apoyaron la Ley de Seguridad Interior, porque es más fácil pedirle al Ejército que mande efectivos militares a cuidar sus carreteras, ¿no? A cuidar zonas peligrosas donde hay delincuencia organizada, porque no tienen un estado de fuerza suficiente. Caso de Puebla. Puebla tiene alrededor de 3,200 elementos. El cálculo que da Gobernación es que tendrá que tener alrededor de 9,000. Entonces se le hace muy fácil al gobierno del estado pedir un estado de fuerza de militares de alrededor de 2,500 soldados. Entonces ha sido una irresponsabilidad crónica de los últimos gobernadores de los últimos 20 años que dejaron colapsar al sistema de seguridad en sus estados. Y me gustaría hacer una distinción porque creo que para fines de este índice global es importante, y tú te has dedicado, Gerardo Rodríguez, a trabajar sobre seguridad nacional durante mucho tiempo.
¿cuál es la distinción entre uso de la fuerza e impartición de justicia? Porque creo que en ese sentido la Ley de Seguridad Interior nos queda de ver bastante, ¿no? Sí, bueno, el uso de la fuerza es una competencia en México y en el mundo de los poderes ejecutivos, ¿no? De los que tienen que de ejecutar la ley, que se cumpla la ley. Y el uso de la fuerza legítima es parte de las funciones de todos los estados, que ostentan supuestamente el monopolio de la seguridad, de la violencia, perdón. En este país la violencia ya no es un monopolio, ya lo tiene la delincuencia organizada, ya lo tienen agentes privados, autodefensas, etcétera. Entonces, aplicando con derechos humanos, con protocolos de uso de la fuerza, se debe utilizar para abatir los niveles de impunidad y cumplir la ley y que haya Estado de Derecho. Países progresistas como Alemania, los países nórdicos, Francia, Chile, Colombia, saben utilizar el uso de la fuerza cuando es necesario y bajo criterios de protección de los derechos humanos. Y la impartición de justicia es la parte que le corresponde a los poderes judiciales, que es una vez que tienes integrada la averiguación, la investigación, tienes que llegar a una sentencia absolutoria o condenatoria, por ejemplo. Entonces, aquí el problema es que las carpetas de investigación de los policías, que arman los policías estatales, por ejemplo, junto con las fiscalías estatales que dependen o que ya no dependen, deberían de ser independientes, están mal integradas y cuando llegan a los poderes judiciales estatales, pues son desechadas en el nuevo sistema de justicia penal. Entonces, para nosotros, eso es la virtud del índice. Vemos el problema de la impunidad como un sistema que no solamente le compete al ámbito de las agencias de seguridad, sino también que tiene una conexión con el ámbito judicial. Sí. ¿Qué pasa cuando tenemos estos resultados y se tienen que discutir con otras universidades y con otras áreas de estudio? Pensando, por ejemplo, que ya se tienen los resultados de cada estado, la universidad, por ejemplo, la UNAM tendrá una responsabilidad, habrá que ir repartiendo el conocimiento y viendo un análisis mucho más profundo. ¿Esto se ha discutido? ¿Ya se tienen ciertas discusiones posteriores? Sí, no, la verdad es que el índice ha abierto un debate académico espectacular. Lo hemos presentado en la UNAM, por ejemplo en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, en el CISAN. Sí. Tenemos colegas de la UNAM también que colaboran con nosotros analizando los resultados e interpretándolo. Se pueden hacer muchísimas interpretaciones, por ejemplo, económicas, la economía del delito, por ejemplo, el cálculo de cuántas instituciones se necesitan en los estados, ¿no?, en materia de seguridad, de justicia. Trabajamos mucho también con psicólogos, así es que yo sé, Juan Inés, que tu espacio es muy escuchado por académicos y por alumnos de la universidad y de otras universidades. Invitarlos a que participen con nosotros en el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, que nos manden correos electrónicos si tienen alguna investigación en la que podamos ayudarlos con el modelo econométrico, con la base de datos para correr datos y para hacer interpretaciones también cualitativas de este fenómeno. Hay mucho que hacer de manera multidisciplinaria. ¿Es un problema de infraestructura en realidad? ¿Qué papel juega la corrupción, la visibilidad de algunos delitos, la impericia de algunos ministerios? Digamos que en esta interpretación, la impunidad fundamentalmente es un problema de infraestructura. Mira, para nosotros un 33% de la impunidad que tiene este país es de las capacidades instaladas, de los problemas que tienen el aparato de seguridad. Otro 33% del peso de nuestro índice nos está llevando a que es la infraestructura de seguridad. Y alrededor de un 50% es un mal funcionamiento, un 40% es mal funcionamiento, pero es mal funcionamiento porque no hay las capacidades suficientes. Están literalmente agobiadas, colapsadas las agentes del Ministerio Público, los jueces, los policías en los estados, ¿no? O sea, sí hay un asunto de infraestructura, también hay un asunto de voluntad política, que siempre llegamos
cualquier conversación que tengamos en este espacio llegamos al asunto, no importa si es sobre las jardineras de los camellones o cualquier cosa, llegamos a voluntad política. Hablamos contigo hace un par de años, Gerardo, sobre la edición anterior del índice. ¿Cómo se compara? Sí, mira, hace 2 años sacamos este mismo reporte para México y México perdió 2 puntos del índice. El índice no es un porcentaje de delitos que no son castigados, más es un puntaje que damos de calificaciones de nuestro modelo. Hay estados de la República, como bien lo señalaron, que siguen aumentando los delitos, siguen aumentando los homicidios y las capacidades inclusive se redujeron. Hay estados de la República en donde han bajado el porcentaje de jueces, de policías. Por ejemplo, del tema penitenciario, también han reducido el estado de fuerza de los policías penitenciarios. Es un tema dramático. Entonces, siguen aumentando el porcentaje de carpetas de investigación que le dan seguimiento a las fiscalías estatales y los jueces. Entonces, es terrible que tengamos gobernadores y estados de la República, porque es una responsabilidad también compartida con los congresos, con los poderes judiciales en los estados, que no vean el drama, el problema de la impunidad que es rampante en muchos estados. Guerrero, Coahuila, Tamaulipas, prácticamente matar no dieron castigo. Menos del 10% de las carpetas de investigación sobre homicidio tienen algún tipo de sentencia de investigación. Es terrible. A ver, justamente estamos consultando este índice que afortunadamente se puede descargar de manera gratuita desde internet. Ahora compartiremos la liga con todos los que nos escuchan. Y llama la atención, Gerardo, dentro de todo lo que nos sorprende o todo lo que ya parece anunciado, debe de haber, porque es un índice muy completo, es una información bastante rica, debe haber algo que digamos, mira, por aquí, esto no lo tenía claro, o esto no aparecía en el 2015. Esto puede ser una herramienta que nos funcione, ¿o no? No, es una herramienta muy útil y gracias por comentarlo. La base de datos es descargable en la página de internet de la universidad. Pueden también consultar el anexo estadístico. Son datos públicos que generan los propios estados. Sí. Entonces, eso ayuda mucho a identificar los problemas. No es ciencia cuántica. Los candidatos a las gubernaturas, a la presidencia de la República, que revisen los datos que están ahí. Nosotros lo que ayudamos es a visibilizarlos, porque tiene su chiste sacarlos del INEGI y trabajarlos y exponerlos de una manera fácil para que alumnos, investigadores, políticos, congresistas, lo sepan trabajar y puedan ver y resolver los problemas de impunidad en los estados. A ver, y vamos explicando cómo es este puntaje de calificación del modelo, cómo organizan esta información. Mira, es del 0 al 100. Los países, por ejemplo, o estados que tienen menor nivel de impunidad, caso de Croacia, rondan sobre los 26 puntos. ¿Qué quiere decir? Que tienen un porcentaje alto de jueces para impartir justicia, tienen menos delitos, tienen más carpetas de investigación resueltas, tienen también sentencias de personas que cometen algún tipo de homicidio. Entonces, hay un equilibrio también en el sistema penitenciario. Tienen una relación de personal de penitenciario con respecto a los reclusos. También algo que medimos en términos de funcionamiento del sistema es cuántos reclusos tienen sentencia, ¿no? Caso de México, afortunadamente el sistema de justicia penal está reduciendo el porcentaje de personas que estaban en la cárcel y que no tenían sentencia. Eso también genera impunidad, es una impunidad del Estado. Y si me lo permites también, Juan Inés, comentar, al final del documento traemos un diccionario de impunidad sobre los conceptos relacionados a este fenómeno que es muy etéreo, que había que ponerle nombre y apellidos. ¿Y cómo qué términos están por en este diccionario? Mira, te voy a poner uno, impunidad política, ¿no? ¿Qué significa impunidad política y relacionado con el llamado pacto de impunidad? Bueno, sí. Y está eso relacionado con el tema de corrupción. No podemos entender
que en algunos estados de la República castigos de alta cuantía vinculados a gobernadores, exgobernadores o inclusive secretarios de estados federales queden sin castigo, ¿no? Y hay una protección de un gobierno entrante con un gobierno saliente. Para nosotros, por ejemplo, el periodismo de investigación es importantísimo. Por eso escogimos también una definición de un concepto que salió a la luz pública con la investigación de empresas fantasmas de animal político. El tema de empresas fantasmas. ¿Qué significa empresas fantasmas? Pues era un pacto de impunidad para robarse literalmente el dinero de los mexicanos y desviarlo. O sea, es que es un crimen lo que sucedió en muchos estados con estas empresas fantasmas. Dinero que a lo mejor se debió haber ido a los policías, a los jueces, a las agencias del Ministerio Público o en temas de educación, salud, se desvió para otras actividades. A ver, tenemos justamente por aquí el índice y es interesante que cierra justo con las recomendaciones de políticas públicas globales contra la impunidad. ¿Podemos compartir alguna de estas recomendaciones y ver qué tan bien nos quedan por ahí, Gerardo? Sí, claro, mira, a ver, hay recomendaciones que son políticas y hay recomendaciones que son técnicas. México tiene que revisar, México es un país de 124 millones de habitantes. Ya no es un país de 70 millones como en los años 80. Es un país que tiene que invertir en infraestructura, seguridad y justicia. Segundo, también los delitos de alta cuantía, por eso lo comentamos en los de corrupción e impunidad, se tienen que castigar. Por eso nosotros sí ponemos como experiencia el caso de la CICIG en Guatemala, sí. Esta comisión internacional financiada por Naciones Unidas que ayuda al Poder Judicial guatemalteco a perseguir delitos al más alto nivel. Hoy está en la cárcel una vicepresidenta y un presidente, Otto Pérez Molina, por corrupción con las aduanas guatemaltecas. Entonces, necesitamos también, y es algo muy importante que hemos señalado, y es un tema, como bien dices, de voluntad política, independencia de los poderes judiciales, de las fiscalías y también cuerpos profesionales de seguridad. Algo que también nos preocupa, la independencia de los cuerpos de derechos humanos, los organismos de protección de derechos humanos, porque hemos detectado que países en donde se eleva la impunidad encontramos al menos 3 delitos de lesa humanidad: tortura, ejecución extrajudicial, desaparición y también encarcelamiento político. 4 delitos que están surgiendo en México también en los últimos años. Y, si me lo permites, finalmente también recomendamos que los países hagan una evaluación seria de la calidad de su democracia y de los medios de comunicación. El periodismo de investigación es una herramienta fundamental para abatir la impunidad en México y en China. El periodismo de investigación, ¿dónde se publica, Gerardo? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Qué periódicos le dan el largo aliento a esta? ¿Qué medios? ¿Son digitales, son impresos, son revistas? ¿Qué? Mira, en el caso de México hemos encontrado que los mayores casos de corrupción, de destape de casos de corrupción, se han dado en medios independientes del nuevo periodismo digital, ¿no? Como es el caso de Animal Político. Por ejemplo, en Alemania, que es uno de nuestros aliados en temas de combate a la impunidad aquí en México, con las fundaciones políticas que están aquí, promovemos el premio alemán de periodismo, ¿no? Entonces, incentivar que haya periodismo de investigación para desatar estas redes de corrupción política que generan impunidad. Entonces, sí vemos una correlación de países que han tenido un deterioro de su calidad del periodismo de investigación, por ejemplo, Rusia, Filipinas también, que ven amenazadas estas condiciones de libertad de expresión e investigación para combatir la impunidad al más alto nivel. Guatemala, por ejemplo, también. Centroamérica. Países de Centroamérica y de Sudamérica tienen mejores medios de comunicación e investigación que están desatando estas líneas de investigación. Nos preocupa mucho eso.
¿Con qué reflexiones finales nos vamos a quedar el día de hoy para seguir discutiendo próximamente, querido Gerardo Rodríguez Sánchez? Pues mira, si me lo permites, hacer una invitación a los colegas de la Universidad Nacional, estudiantes, investigadores, a que hagamos fuerza para seguir visibilizando este tema. Ayer me preguntaba un colega del financiero Bloomberg, me decía, oye, Gerardo, es que dicen que estamos sobrediagnosticados. No es cierto. En materia de seguridad y justicia hay muchos temas que por mucho tiempo no se han investigado porque la información estaba reservada para las instancias de gobierno. Esperamos que este índice pueda ayudar a generar más investigaciones y a reducir lo que nosotros creemos que es el principal problema del país, la impunidad, porque es la impunidad la que genera violencia y corrupción en este país. Venga, te agradecemos muchísimo, Gerardo, y te mandamos un gran abrazo a ti y a todos nuestros amigos que se encargaron de este Índice Global de Impunidad México. Muchas gracias, saludos. Seguiremos discutiendo y vamos a escuchar música de la recomendación de Paulo Isaac. Vamos a escuchar Bufón de Dieter Meyer. Bursting like a bubble, I know I'm Wayne. Hello, Helene, another buffoon, just a balloon, rising to explode, ready to erode, hitting the ground. This is what you found, another buffoon in a balloon. I'm always back off track, back in the gutter, so let me stutter. La 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 la, love you. Just your mind. Hello, Margarita. I'm never gonna cheat ya. Don't you soon? Oh, my balloon, rising to explode in a happy mode. Never hit the ground, cause you only found another buffoon riding a balloon. Always back off track, back in the gutter, so let me stutter. Primer movimiento. Seguimos aquí en Primer Movimiento, son las 8 de la mañana con 35 minutos y hay muchísimos comentarios en redes sociales, querido Miguel Ángel Quemain. Por aquí nos escribe, por ejemplo, Motif, el día de ayer estuvimos, no fue el día de ayer, fue antier,
cuando tuvimos esta conversación sobre la educación relacionada con la agenda política y con esta agenda electoral. Y Motif escribe un mensaje que me gusta, dice: gracias por el reconocimiento al Magisterio de Educación Básica. Somos quienes diariamente hacemos todo para lograr el desarrollo humano de nuestros alumnos y alumnas. Sí, era lo que justamente, con esa frase cerró Manuel Gil. Gil Antón, y sí. justamente ahora que hablábamos de si había que estudiar o no había que estudiar. Ajá. Ahora que hablábamos si se podía ser autodidacta o no, justamente lo que comentábamos fuera del aire es que una educación básica bien hecha, centrada en la adquisición de conocimientos y la construcción de redes entre los diferentes saberes, ¿no? Eso te ayuda a ser autodidacta. Eso, a la larga, la idea sería, pues, cada quien podrá saber de lo que quiera con la cantidad de información que hay al alcance de todos. O bueno, al alcance de muchos más de los que había antes. Hay más mensajes por aquí, por supuesto. R. Guillermo nos comparte una noticia muy difícil que vamos a estar discutiendo más adelante en el programa. En un momento más lo platicamos. Miguel Ángel G. Mirán nos mandó un montón de mensajes y hay unos que de plano voy a someter a verificado 2018 porque no entiendo qué dicen. Échanos un tuit más tranquilo, Miguel Ángel, para que podamos entender de qué se trata el comentario. Son muchas siglas. A ver si ahorita lo leemos con más calma. Le mandamos otro abrazo a Mayra Elizondo que nos aclara. Dice: precisamente preguntaba porque a mí me gusta la fotografía y me dicen que si no estudio no va a funcionar. Yo sigo tomando fotos, pero quería saber qué pensaban. ¿Va a funcionar para qué? Depende para qué Para quiera, ser fotógrafa, ¿no? O sea, si quiere dedicarse a ser fotógrafa, ¿tiene o no tiene que tener un maestro o una educación profesional? ¿Qué será? Sí, creo que ahí hay una pregunta al centro que es ¿para qué lo quieres hacer? ¿No? Y pues sí. Y sí, no, pero es que aunque lo quisieras para hobby, ¿no? Puedes estudiarlo de manera profesional, aunque no quieras dedicarte a ello. Hay muchas escuelas, estuvimos hablando de Pedro Meyer, hay muchas escuelas donde se puede estudiar fotografía, desde luego la actividad de fotografía en Coyoacán, en el Centro Nacional de las Artes. Hay muchos lugares donde, y cada vez hay más cursos de fotografía justamente con esta explosión de las posibilidades técnicas de acercarse a la fotografía. Pero nos vamos con nuestra nota internacional. Venga, vámonos para allá. Nota internacional. Este miércoles, la primera ministra Theresa May anunció que el Reino Unido expulsará a 23 diplomáticos rusos luego de que el gobierno de Vladimir Putin no ha aclarado el caso de envenenamiento del exespía Sergei Skripal y su hija. Según May, la respuesta del Kremlin ha sido sarcástica y ha demostrado un completo desprecio por la gravedad de los hechos. Detalló que los diplomáticos expulsados, identificados como agentes de los servicios secretos encubiertos, contarán con una semana para abandonar su país. Por su parte, Rusia, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, declaró que responderá muy pronto con la obligatoria expulsión de diplomáticos británicos en ese país. A partir de las notas sobre Rusia y Reino Unido, vamos a hablar sobre este conflicto diplomático, las posturas de cada uno de los actores y los posibles escenarios que se plantean. Y para ello nos acompaña Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Muy buenos días, Luisa, Juan Inés, Miguel. Un gusto estar con ustedes. Ven pronto a esta cabina, Luis, te extrañamos y te abrazamos desde acá. Lo haré, igualmente. Oye, a ver, hace unas semanas empezábamos a discutir este tema entre Rusia y Reino Unido y algunos especialistas decían, bueno, es que esto no va a ser importante, es que esto no va a tener ninguna repercusión, es que no va a pasar nada, es que esa no es la nota y de pronto nos encontramos donde nos encontramos. ¿Qué podemos entender de este conflicto? Quizá irnos a los antecedentes, pero también al contexto, ¿no? Uh-huh. Los antecedentes nos llevan inevitablemente a hablar de otros casos, como el de Alexander Litvenko, que en 2006 también falleció envenenado, igualmente en Reino Unido, por ingerir polonio, ¿no? Y hace poco se determinó que habían sido algunos colegas de él quienes estaban detrás de este asesinato. Uh-huh. Y ahora podríamos hablar de otros casos por ahí que hay en los últimos años, no solo de espías, sino también de periodistas cuya muerte se atribuye a la inteligencia rusa. Pero ahora el contexto que tenemos enfrente, no solo la trama rusa en Estados Unidos, el tema del Brexit en Reino Unido, toda esta especulación alrededor de
del espionaje ruso y su intervención en distintos procesos electorales alrededor del mundo, bueno, pues hacen que el foco de atención de este asesinato de un exespía ruso y de su hija hace unos días, pues esté despertando pues cualquier tipo de suspicacia y también distintas reacciones que hay quien califica incluso de desmedida la reacción del Reino Unido con esta expulsión de 23 diplomáticos rusos, por ejemplo. Sí, ¿y cómo leerlo, digamos, Luis, a la luz de la relación que tienen? ¿Cuál es la relación que guardan Reino Unido y Rusia? Bueno, esto nos lleva quizá a la Guerra Fría y podríamos montar una película o una buena novela de espionaje, exactamente, sin duda, ¿no? Con este tema. Bueno, pues la relación Reino Unido con Rusia pasa, por supuesto, por la parte de la relación Unión Europea-Rusia, el enfriamiento de la relación también después de la anexión de Crimea por parte de Rusia, también pasa por el tema de los energéticos, por la dependencia que Europa tiene de los hidrocarburos de Rusia, principalmente del gas, y por supuesto por la relación que como bisagra siempre ha tenido Reino Unido entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Ahora que la imposición de sanciones, que es reiterada por parte de Europa hacia Rusia, lo que se ha anunciado ahora por parte de Estados Unidos, quien también ha calificado como el uso ilegal de la fuerza del Estado ruso contra el Reino Unido, lo cual desencadena un conflicto diplomático que ha ido creciendo. La reacción de la Unión Europea, algunos países también respaldando a Reino Unido, y lo que quizá evidencia también es algo que perderá el Reino Unido con este Brexit, ¿no? El apoyo por un lado, pero también las conexiones y la interacción y la cooperación dentro de la Unión Europea hace que el Reino Unido fuera de esta pues sea más vulnerable, ¿no? No obstante, el gobierno francés ha sido un poco más cauto, ha dicho que no se puede hacer política de fantasía, ¿no? Que habrá que esperar a las investigaciones antes de estas reacciones que se han calificado como apresuradas de parte del Reino Unido. Y justamente pensando en las investigaciones apresuradas, por ahí apareció una nota que uno no sabe y hay que esperar hasta que salga toda la información, que decía que este agente tóxico que fue utilizado contra el exespía y su hija no fue producido en Rusia, sino que había razones para creer que este agente estaba en Reino Unido y que ellos mismos tenían la fórmula química. Esa es una de las muchas noticias que apareció, junto con la noticia de, por ejemplo, Donald Trump, que bueno, no tiene tiempo más que para estarse metiendo en todo lo que no le importa, diciendo, pues yo sí creo que fueron los rusos, ¿no? Bueno, fíjense que como que parece ser que yo sí creo que fueron ellos. ¿Cuántas noticias alrededor de esta están apareciendo, sean falsas o sean verdaderas, y que están contaminando la información, Luis? Claro, bueno, evidentemente muchísimas, ¿no? Ya el propio ministro de Asuntos Exteriores ruso también ha dicho que esto es un motivo un poco para desprestigiar a Rusia de cara a la celebración de la Copa Mundial de fútbol de este año. Y bueno, no olvidemos que estamos a un par de días de las elecciones en Rusia también, ¿no? Así es. Entonces, digamos, es muy aventurado el hacer señalamientos categóricos en este momento. Habrá que investigar y habrá que esperar, ¿no? Si la primera sospecha, como bien señalan, pues sí, hablar de este agente nervioso que es de origen ruso, pero bueno, después quizás sale esta nota que no necesariamente es ruso o que se encuentra por ahí desde hace tiempo, bueno, pues obliga a una investigación un poquito más cuidada, sobre todo por todas las implicaciones que hay alrededor. Ahora, nada más por el tema pues más allá del rumor, pero las suspicacias alrededor del tema, pues sí, han despertado una serie de reacciones que van, por supuesto, del Reino Unido hacia París y también pasando por Berlín, ¿no? Porque también ya Angela Merkel se pronunció y la Unión Europea, en fin, exigiendo una respuesta, una investigación, y bueno, también los rusos exigiendo una investigación, ¿no? Entonces, creo que quizá esta será la nota más razonable o la exigencia
más razonable en todo este contexto que, por supuesto, si lo juntamos con las demás piezas del rompecabezas, pues evidentemente es muy complejo, sobre todo en estos tiempos de las fake news. El análisis de los ejes de investigación para el espionaje político en Europa y en Estados Unidos tiene claras vertientes para los investigadores de temas internacionales en el tema académico. No sé, pienso en una develación histórica como la que hizo Friedrich Katz con la historia del espionaje político en México. ¿Existen en el presente líneas de investigación que permitan indicar líneas claras de formas de infiltración, de tecnologías implicadas en el tema? Bueno, pues quizá en los últimos días o los últimos meses o los últimos años, donde aparecen ya, digamos, como amenazas también a la seguridad internacional, las propias tecnologías, ¿no? La herramienta que pueden significar las computadoras, los teléfonos celulares, en fin, las nuevas tecnologías también son una amenaza, ¿no? Porque, por otra parte, pues nos dejan a los ciudadanos totalmente vulnerables, ¿no? Nuestra información está por todas partes en el ciberespacio. Los teléfonos, no sé si los usamos nosotros o nos usan ellos actualmente. Y bueno, pues quizá en la época de la Guerra Fría había más elementos como para investigaciones académicas. Ahora el tema es otro, pero pues la constante es quien se dedica a temas de seguridad, quien se dedica a advertir el tema de las amenazas internacionales, pues evidentemente está también detrás de esta alerta de lo que significa esta modernidad también acompañada con un riesgo inevitable, ¿no? O sea, más allá de las armas tradicionales, este uso de las armas químicas, pero también las tecnologías, sí, pues evidentemente son un factor que está ahí como una amenaza a la seguridad internacional, indudablemente, ¿no? Sí, ya no, bueno, también está la otra parte de que ya creo que ya no hay espía que soñara la cantidad de información que uno pone voluntariamente a disposición de quien la quiera ver, ya no digas los grandes encriptores. Y antes de que hablemos de las elecciones, que quiere Luis hablar, ya no quiere hablar de Ucrania, quiere hablar de las elecciones, hay una parte en el análisis que se ha hecho de todo este caso que habla de simulación. O sea, hay quien dice, a ver, Theresa May tiene que hacer algo, ¿no? Tiene que salir a hacer algún tipo de demostración de molestia, de enojo, de desacuerdo. ¿Porque ya quedó mal con todo lo demás? ¿O? No, porque por la cantidad de dinero que, o sea, no puede hacer mucho más por la cantidad de dinero ruso que hay en el Reino Unido. Hablaban de que todo el mundo sabe dónde viven los oligarcas, todo el mundo sabe la cantidad de dinero que Rusia, a través de sus empresarios, mete al Reino Unido, y entonces tampoco es que, o sea, se podían haber hecho, si realmente hubiera querido tomar una medida en serio, hubiera podido ser así, y sin embargo todo el mundo se anda contento cuando se trata de Rusia, ¿no? Todo el mundo dice cualquier cantidad de cosas y lanza cualquier cantidad de acusaciones, pero a la hora de los castigos serios se andan contento. ¿Cómo ves esto, Luis Guacuja? Bueno, evidentemente es que este asunto da para mucho, ¿no? Más allá de la especulación, también habrá quien se acerque a las teorías de la conspiración, por ejemplo, y también podríamos preguntarnos, bueno, ¿a quién le conviene, ¿no? ¿A quién le conviene este escenario tan complicado, de espionaje ruso, de ataques, digamos, velados? Bueno, en algún momento quizá también a Estados Unidos le conviene de alguna manera, ¿no? Porque los reflectores de la trama rusa se van a otro sitio. Quizá a Theresa May le conviene porque pues el tema del Brexit, que se le está descomponiendo en las manos, pues también hace mirar hacia otro lado. En fin, como un distractor, pues podría tener razón de ser, ¿no? Pero otra vez nos quedaríamos en
en la especulación. Evidentemente hay una dependencia en varios sentidos, en un sentido político, en un sentido energético, de seguridad entre Europa en general y Rusia, ¿no? Entonces una relación que se ha distanciado en los últimos años, pero que es una relación necesaria incluso para resolver algunos conflictos de carácter global, como el caso de Siria, ¿no? Conviene tener también estos acercamientos, sí. Además en un momento donde Europa lo está pasando mal, o sea, sí, ya está nuevamente en el puesto de canciller la señora Angela Merkel. Esta señora Angela Merkel. Sí, exacto, pero con un desgaste brutal, ¿no? Con un desgaste de varios meses para poder formar esta coalición de gobierno, con una extrema derecha que se convierte en la primera fuerza de oposición en el Bundestag. En fin, hay temas no resueltos en Europa, lo que está pasando en Europa Central, los países del Grupo Visegrad, Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, que parecen ahora los mal portados, ¿no? Cuando fueron los primeros en hacer bien la tarea para su incorporación a la Unión Europea en el 2004, y digamos, procesos en distintas partes de Europa, desencantos en Europa en general, ascenso de los nacionalismos, también estos distintos partidos difíciles de catalogar, pero que encierran en sí el enojo ciudadano, como en el caso de Italia, ¿no? El triunfo por número de votos del partido 5 Estrellas, ¿no? Hay muchos temas no resueltos en Europa, y bueno, por supuesto que Rusia coquetea con estas animadversiones, como el caso de los países de América Central, ¿no? Entonces, este tema pone nuevamente el foco en lo que significa Rusia para Europa, y lo que está ahí más allá de la propia relación que pues ha transitado por esta descomposición en estos años, sobre todo por el tema de Crimea, por la relación con Ucrania, pero que pues sigue siendo una relación, insisto, necesaria para Europa en otros sentidos, ¿no? Habrá que ver qué derroteros toma esta investigación, las implicaciones o las acusaciones de momento que han escalado en el terreno diplomático, pues quizá son desproporcionadas. Ya se verá también la reacción rusa. En fin, la historia no acaba aquí, al parecer. Nada más para cerrar esta conversación, Luis Guacuja, ya nos quedamos con las ganas ahora de hablar de Angela Merkel y su desgaste y de los problemas y la crisis que lleva años enfrentando la Unión Europea, pero ¿cómo vemos lo que va a pasar este fin de semana con las elecciones en Rusia? Que además ya empezaron en las islas del Ártico, los militares rusos ya empezaron a votar, hay 8 candidatos, en fin, cuéntanos un poco para ir cerrando. Bueno, estos son los comicios con más candidatos en los últimos 14 años, ¿no? Algunos que han quedado por ahí en el camino también por acusaciones, porque se les han iniciado procedimientos judiciales, y bueno, pues la figura de Vladimir Putin, que además es el candidato independiente, ¿no? Ahora, con pues todas las posibilidades de ganar, pero con una Rusia que en términos económicos no está tan bien. Quizá estos desplantes, estos posicionamientos en la escena mundial le hacen ganar adeptos sin duda al presidente ruso, pero bueno, pues ahora en un escenario, además de cara a este evento de la Copa Mundial de fútbol, que pues inevitablemente también llevará los reflectores a aquel país para mirar algo más que la Plaza Roja de Moscú, o de las imágenes que podemos ver a través del internet o la televisión, quizá acercarnos a la ciudadanía, a las narraciones evidentemente de cómo se vive y qué viven los rusos serán interesantes sin duda. Se dice que en este caso Vladimir Putin cuenta con el apoyo de más del 50% del electorado. Habrá que ver qué tan cómodo es su triunfo. Quizá no hay duda de que lo logrará, pero el porcentaje quizás sí
sí refleje un poco más, ¿no? Se pusieron objetivo del 70-70, ¿no? 70% de aprobación, 70% de población que acude a votar, y para eso ya están organizando unas kermeses en cada una de las casillas impresionantes, porque lo que puede suceder es que nadie vaya al grito de, pues de todas maneras va a ganar Putin, ¿no? Nadie va a ir. Exactamente, sí, esta es la otra parte, ¿no? ¿Qué tanta participación habrá en estos comicios, ¿no? Al final, Vladimir Putin pues sigue atrayendo al electorado con su protagonismo y su habilidad de aprovechar lo que sucede allende las fronteras rusas. Tiene una habilidad indudable para lograr posicionarse, para tomar partido, para asomarse cuando es necesario y no hacerlo cuando también es importante, ¿no? Entonces, habrá que ver estos comicios, quizá no despiertan tanto interés como las elecciones en algún país de Europa, como en Alemania, o como en Francia, o como en Italia, porque pues ya el resultado lo sabemos, ¿no? Pero sin duda la participación y el porcentaje con el que llegue a ganar Vladimir Putin será interesante, ¿no? Sí, hay muchos contendientes, pero empresarios y sobre todo también los opositores que se han quedado por ahí en el camino, ¿no? Pues nos despedimos por ahora, querido Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, y pues hablaremos la próxima semana, sin duda, para ver qué fue lo que pasó en este país. Claro que sí, con mucho gusto. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Nos despedimos con una petición de Andrea González, Queens of the Stone Age, para ponerlos rockeros, sí, un poco más rockeros. I sat by the ocean.
Primer movimiento. Hacemos comunidad. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Son las 9 de la mañana con 6 minutos y seguimos aquí en Primer Movimiento en esta tercera hora que arranca con boletos para todos los que nos escuchan y nos observan. El Centro Cultural Roberto Cantoral nos regala 2 pases dobles para la Bohemia 43. ¿Qué es esto? Esta es una bohemia en la que va a estar Oscar Chávez, David Aro, Rafael Mendoza, y es este viernes a las 9 de la noche. Ándale. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo se van estos Sí, los boletos? ganadores, ¿cómo se van a ir los boletos? Por teléfono, así es. 55 36 43 39, los 2 primeros que nos llamen se llevan estos boletos, pero que se puedan presentar hoy. O sea, Sí, que puedan claro. ir hoy, porque si se los ganan y dicen, no era el próximo viernes, ya se perdieron estos boletos. Media hora antes en la taquilla del evento lleguen con su identificación oficial y ya con eso podrán acceder. Se va a poner muy bueno. Sí. Se va a poner bastante bueno, igual que Poesía Necesaria, que tiene algo muy interesante que contarnos. Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. Juana Inés de esa. Poesía Necesaria. Poesía Necesaria. El 20 de marzo próximo, como todos los 20 de marzo, se festeja o se conmemora el Día Internacional del Sueño. Hemos hablado mucho aquí en Primer Movimiento del sueño desde muchos puntos de vista y creo que de las partes más interesantes del sueño desde el punto de vista narrativo, o una, porque también los sueños han dado para mucho, pero la falta de sueño, el insomnio, cuánta literatura, cuánta poesía, cuánto cine, cuántas manifestaciones gráficas se han dado y cuánta música se han dado con respecto al cine. Entonces tenemos un poema de Gioconda Belli, Insomnio con palabras, y tenemos también una canción que, según una página de internet que se veía muy seria, Ajá. está muy bien para inducir al sueño. A ver, nos vamos a quedar dormidos, bueno. No nos vamos a quedar dormidos, solo nos vamos a quedar como pacificaditos para irnos preparando para la próxima charla que promete estar trepidante. Eso. De Gioconda Belli, Insomnio con palabras. De noche las palabras transcurren de puntillas. Discretas andan entre los objetos temerosos. A ver, otra vez. De noche las palabras transcurren de puntillas. Discretas andan entre los objetos. Temerosas del ruido se descalzan. Sobre mis hombros, insomnes, aletean. El poema me saca de la cama. Tanto silencio rodea mis 2 manos, estas que forman signos, señales de humo para llegar a otros y atravesar misteriosas. Quiero decir que vivo, quiero decir que quiero, que sufro, que me río, que soy un amasijo de mujer al filo de la noche, mujer de pájaros de estaciones de blanco, poeta mujer ávida de palabras, en un país con un idioma extraño. Luna de margarita es como
como tu luz, como tu voz y como tu amor. Luna de margarita es como tu luz, como tu voz y como tu amor. Frente a ti, el mar de las Antillas, junto a mí, tus caricias sencillas, para vivir, para gozar, para soñar contigo, para vivir, para gozar, para soñar contigo. Frente a ti, el mar de las Antillas, junto a mí, tus caricias sencillas, para vivir, para gozar, para soñar contigo, para vivir, para gozar, para soñar contigo. Primer movimiento. La mesa del día. La madrugada de este miércoles falleció a los 76 años Stephen Hawking, el científico que explicó el universo y acercó las estrellas a millones de personas alrededor del mundo. Hawking, astrofísico y cosmólogo británico, era considerado uno de los científicos más influyentes desde Albert Einstein. En 1988 publicó Breve Historia del Tiempo, una de las obras más exitosas de la literatura científica, o la bibliografía científica, con más de 10 millones de copias vendidas a nivel mundial. Entre sus aportaciones está la afirmación de que la teoría general de la relatividad de Einstein implicaba que el espacio y el tiempo tuvieron un principio en el Big Bang y su fin en los agujeros negros. Además, en su teoría de la radiación explicó que los agujeros negros eran capaces de emitir energía y perder materia. Tendremos una conversación sobre el trabajo de Stephen Hawking, sus aportaciones a la ciencia y las aplicaciones que se han encontrado a sus teorías. Nos acompaña el doctor Rafael Barrio, él es investigador titular C del Instituto de Física de la UNAM. Bueno, ¿lo fue durante 44 años o lo es todavía? No, todavía. Durante 44 años, investigador nacional nivel 3 y graduado en física teórica por la Universidad de Oxford, profesor honorario de la Universidad Aalto en Helsinki. Muchísimas gracias, doctor Barrio, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Cuéntenos, ¿con qué nos quedamos de Stephen Hawking? Bueno, nos quedamos con la imagen de un hombre admirable en varios sentidos. Yo en tres sentidos. Primero como físico teórico, segundo como divulgador de la ciencia y tercero como sufridor de una enfermedad terrible durante muchos años. Y yo creo que su fama se debe en forma creciente en ese orden. Yo creo que la gente lo conoce más por su enfermedad, luego los jóvenes sobre todo lo conocen por sus libros de divulgación de la ciencia y luego los físicos lo conocemos por sus trabajos científicos de a de veras. ¿Y cuáles son estos trabajos científicos? Bueno, la historia es interesante porque si usted le pregunta a un físico cuál es la relevancia de los trabajos de Hawking, pues en general la opinión es que no mucha. Pero en realidad sí es relevante. Todo empezó con Einstein, ¿no? O sea, la gente compara a Hawking con Einstein y yo creo que está mal, porque están a diferente nivel, ¿no? O sea, Einstein, Newton, Galileo están en un nivel muy superior al resto de los mortales, como Maxwell, Faraday, Landau, etcétera, ¿no? Y Hawking todavía es un trabajador de la física como soy yo, como somos muchos, ¿no? Pero él, un hombre de una inteligencia extraordinaria,
Hawking. Pero todo empezó con Einstein, que se pasó los últimos años de su vida tratando de unificar el campo. Unificar el campo quiere decir que todas las fuerzas de la naturaleza obedecen una sola ley, ¿no? Y esto es, digamos, un atavismo judeocristiano, un solo Dios, una sola ley en la física. Y se pasó a Einstein muchos años de su vida tratando de hacer esto sin éxito. Pero Einstein cogió, digamos, el problema más difícil de la física, que es el de la gravitación, y desarrolló su teoría general de la relatividad, que nos resuelve muchos problemas de lo que es la gravitación. Es decir, la gravitación es la relación entre la materia y el espacio y el tiempo. O sea, la materia modifica al espacio, al tiempo, etc. Lo malo es que Einstein estaba erróneo en su forma de pensar. Y no porque fuera tonto o porque fuera ignorante, sino porque no sabía evidencias experimentales, dos evidencias experimentales que nosotros sabemos hoy, ¿no? Einstein podía imaginarse el espacio sin materia, o sea, que el espacio-tiempo podría existir sin materia. Eso era fácil. No podía imaginarse que existiera la materia sin espacio y tiempo. ¿De acuerdo? Ajá. Y esa es la base de todo. Como Einstein no admitía eso, y estaba en un error, porque ahora sabemos que sí puede existir materia sin espacio y tiempo. Y lo que no sabía Einstein era el Big Bang, o sea, la gran explosión, que es precisamente eso. Toda la materia del universo está concentrada en un punto matemático. Y la otra cosa que no sabía es la vida media del protón, que son 10 a la 30 años, que es 10 a la 19 veces la vida del universo. O sea, no sé si se entienda esto de 10 a la 30. A ver, vamos a ver. No, 10 a la 30 sí se entiende, pero la vida media del protón, ¿por qué? ¿Cómo se vincula con...? Todas las partículas elementales decaen en el tiempo, mueren, digamos, ¿no? La única que no muere es el protón, o sea, los hadrones no mueren. Quiere decir que los mismos protones que me forman a mí, a ti, a todos, existieron desde el Big Bang y desde mucho antes. ¿Okay? Quiere decir que yo tengo protón de dinosaurio. Pero muchos protones de dinosaurio. Sí, muy bueno saberlo. No, sí. Pero pensando en todos estos conocimientos, es muy interesante desentrañarlos y es complejo para quien los divulga. Me quedo pensando en la divulgación científica. Este es un ejemplo muy claro de cómo podemos apasionarnos con estos temas y cómo podemos contagiar el interés. Aquí estamos todos contagiados escuchándolo, doctor. Bueno, pues debido a eso, la gravedad es considerada como un punto clave, un confín, digamos, de la física, ¿no? Porque ¿qué pasa? Una vez que sabemos que hay un Big Bang y que toda la masa, toda la materia está concentrada en un punto, pues ya las leyes de la física no valen. Porque la gravedad es una cosa que vale a grandes escalas, ¿no? Pero cuando nosotros confinamos la gravedad a distancias muy pequeñitas, los efectos cuánticos, el comportamiento de las partículas en espacios muy pequeñitos es importante. Y entonces por eso Hawking, desde su época de estudiante, se dedicó a eso. ¿Qué pasa con el origen del universo, el Big Bang, y qué pasa con la gravedad cuántica? No existe una teoría cuántica de la gravedad. A mí me asombra y no entiendo muy bien cómo funciona esto de que no hay un solo origen del universo, que fue una de las postulaciones que él trabajó. Bueno, ¿no hay un solo origen? No hay un solo origen, hay varios. Bueno, existe la posibilidad, o sea, de nuestro universo hay un solo origen, porque es nuestro universo, ¿no? De hecho, en los primeros 3 milisegundos, nuestro universo pasó desde ser nada, ocupar nada, a ocupar todo el espacio, prácticamente todo el espacio que tenemos ahora. Con múltiples orígenes de muchas cosas. Sí. Entre ellos los agujeros negros también, que son singularidades. Singularidades quiere decir que algo se va a infinito, ¿no? Los físicos hablamos del infinito como una singularidad porque en realidad no creemos en el infinito matemático. Nosotros estamos muy emocionados en ver qué pasa cuando nos acercamos a una singularidad. Y eso yo creo que fue el motivo principal de toda la carrera de Hawking. Averiguar qué pasa con las leyes de la física cuando nos acercamos a un infinito, ¿no? O sea, cuando estamos muy dentro
muy cerquita del origen del universo o cuando estamos dentro de un hoyo negro. Podemos hablar un poco del tema de la singularidad, justamente porque me resultó muy interesante que después del fallecimiento de Stephen Hawking, una de las búsquedas más aclamadas en Google fue singularidad física, singularidad en la ciencia. ¿Qué significa la singularidad? Que es uno de los conceptos justamente del estudio, ¿no? Sí, singularidad quiere decir que algo se te va a cero o se te va a infinito. Eso es básicamente, ¿no? Entonces, en el Big Bang, la densidad de materia se va a infinito. ¿Por qué? Porque la densidad es la masa entre el volumen y el volumen se va a cero. Entonces, la densidad se va a infinito. Y el Big Bang no es solamente una singularidad, digamos, normal, sino no solamente la densidad se va a infinito, sino que la derivada se va a infinito. Es decir, la rapidez de cambio se va a infinito. Entonces, por eso es que el universo, pues por eso es una explosión muy, muy grande, porque en casi no tiempo, ¡pum!, hubo un aumento. Eso es precisamente lo que fascinó a Hawking. Y eso tiene implicaciones matemáticas muy fuertes que no estaban resueltas y que Hawking ayudó a resolver. Entre los primeros trabajos que hizo fue demostrar que la singularidad existe aunque la simetría no sea esférica, digamos, ¿no? En un hoyo negro, por ejemplo, un hoyo negro esférico, se puede demostrar muy fácil que existe una singularidad porque el campo es esférico. Pero aunque no sea esférico, también hay singularidad. Y esa fue una de las... Pero entonces sí está probado, sí se han encontrado casos de singularidad. Claro, o sea, los hoyos negros ahora se miden, sí. Lo que no se ha medido es la radiación de Hawking, que eso es otro tema, ¿no? Pero sí. Los hoyos negros, ya sabemos que en nuestra galaxia, en el Cygnus, hay un hoyo negro bastante grande, ¿no? Y casi en todas las galaxias, ¿no? Lo que implica que la enumeración del universo tiene una singularidad distinta en la física que en las matemáticas. No sabemos, o sea, es una singularidad matemática, ¿no? No sabemos si la singularidad existe físicamente, pero las consecuencias de la singularidad sí están ahí. Pero presumiblemente hay un objeto detrás de cada singularidad, digamos. Un objeto no. Está complejo, pero a mí creo que es muy interesante pensar. Se lo voy a explicar así. Bueno. Nosotros sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Sí. Que yo cuando te empujo poquito, te mueves poquito, y cuando te empujo mucho, te mueves perfecto. Eso trabaja perfecto, es Newton, ¿no? Ahora, si nos vamos cerca de una singularidad, o sea, si yo te empujo poquito, pues ya no sé cómo te vas a mover. Claro. Ya no sé si las leyes de la física valen. Entonces ahí no corresponde la acción a la reacción. Ahí no sabemos qué pasa. Y es precisamente la fascinación del libro de Hawking, que te dice las posibilidades de lo que puede pasar cuando te vas a sus extremos. Es que yo creo que ahí es una de las grandes aportaciones de Hawking, según lo que entiendo, que es averiguar lo que todavía no se sabe, digamos. O sea, parte del trabajo científico no solo es dotarnos de certeza, sino dotarnos de certeza sobre aquello que no sabemos, ¿no? Bueno, ese es el trabajo de todos los científicos. Claro. ¿No? El científico trabaja en incrementar el conocimiento. Esa es su labor de todos los días, ¿no? Algunos son exitosos, otros no. Otros son burócratas de la ciencia, o sea, que viven de la ciencia, pero que no hacen real ciencia. Los científicos que hacen real ciencia son los que aportan un conocimiento nuevo a la humanidad. Y abren una brecha, digamos. Sí. Empiezan un camino. Sí, siempre. En el caso de Hawking, ¿qué brecha también abre Hawking? El caso de Hawking es la brecha de qué pasa en los confines de la física, cuando llevamos a la física a situaciones extremas, ¿no? Esas situaciones extremas es lo que la gente llama singularidades, ¿no? ¿Qué pasa dentro de los hoyos negros? ¿Qué pasa antes del origen del universo, digamos? ¿Qué pasa por un tubo negro, un worm de estos, ¿no? Y eso abre muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque la matemática que tenemos para describir eso, que es la matemática, es realmente la forma en que la física se comunica, no ha sido desarrollada lo suficiente, ¿no? ¿Qué permite que se haya hecho preguntas como las que se hizo? Digamos, si uno piensa en la Royal Academy, una institución desde 1660
todo lo que ha salido de ellas son preguntas que parece que no se hacen dentro del campo a los que pertenece la academia estrictamente hablando. Por ejemplo, se pueden pensar preguntas que resuelvan problemas de la óptica desde la mecánica o desde la óptica desde la mecánica. ¿Qué hace que un científico pueda tener esa posibilidad de innovar? Si hay márgenes, si hay objetivos, si hay programas, si hay un establishment que dirige las preguntas. No hay un establishment que dirige las preguntas. Los que dirigen las preguntas son los propios científicos. De hecho, la física actualmente está cambiando muchísimo. Cuando yo era joven, lo que estaba de moda era el estado sólido y la superconductividad, ¿no? ¿Por qué? Porque el estado sólido nos ha cambiado la vida. De hecho, el teléfono, esto, nos ha cambiado la vida, ¿no? Y surgió eso. Actualmente, los problemas de la física no están en el origen del universo, están en la física biológica. Están en que tenemos que, por medio de la física, poder tratar los procesos biológicos. ¿Cómo qué planteamientos puntuales podríamos presentar sobre eso? ¿Qué preguntas se quedan pendientes ahí? Uy, muchísimas. A ver. ¿No? Desde cómo funciona una célula o una bacteria, hasta cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra conciencia, y cómo funcionan la sociedad, y cómo funciona la economía, que son sistemas muy complicados, muy complejos. Lo pregunto pensando, por ejemplo, perdón, Juan Inés, querías... No, adelante. En las últimas preguntas que deja Stephen Hawking antes de fallecer, podemos pensarlo como un gran divulgador, como un gran investigador, como un gran matemático, como muchas cosas, ¿no? Sí. De pronto por ahí había unas declaraciones que cuando él las leía decía, es que quiero saber más sobre esto, los humanos se tienen que ir del planeta Tierra porque las condiciones climáticas, las condiciones, ciertas cosas, Sí. ya no van a dar y tenemos que explorar otro sistema solar. Y de pronto la discusión ya no era cómo empezó todo, sino cómo se va a acabar y a dónde nos vamos a ir. Sí. Esas discusiones son Fascinantes, sí, pero son un poco fantasiosas. ¿Son ¿no? fantasiosas? Sí. Por ejemplo, yo hace 3 años publiqué un artículo sobre el papel de las mentiras en las redes sociales, que causó una conmoción en los medios terrible, porque decían que yo había dicho que las mentiras eran buenas. No, pues no. Lo que yo había dicho es que las mentiras son necesarias para la conformación de la sociedad, ¿no? Oye, ¿qué es la ficción? ¿Qué es la literatura sino mentira? Bueno, Bien no es mentira, estructurada, pero es, digamos, abrir la fantasía de la gente, ¿no? Cuando, por ejemplo, Hawkins dice que existen ciertos caminos para ir de una singularidad a otra, entonces la gente piensa en universos paralelos, por ejemplo, que no solamente existe nuestro universo, sino que tenemos varias vidas en muchos universos. Bueno, pues eso es una fantasía, o sea, no está probado ni científica ni matemáticamente, pero se abre la posibilidad, ¿no? Debido a los trabajos científicos se abre la posibilidad de pensar en eso, ¿no? Y sobre todo en el campo en que se dedica Hawking a la física, existen muchísimas posibilidades, ¿no? De qué es lo que pasa más allá. No lo sabemos, pero podemos imaginarnos. Y entonces cuando uno divulga estas ideas a la gente, a la idea le explota la fantasía a la gente, y sobre todo a los jóvenes, lo cual me parece muy bueno. Es muy bueno. Me parece muy bueno porque les abre buenos caminos, nuevos caminos. Es por eso que mi admiración por Hawking, que es un personaje que realmente admiro y que lo conocí personalmente, no es por sus trabajos en física, que son bastante respetables, pero bueno, bien dimensionados, ¿no? Y si no es por su habilidad de contar cosas, ¿no? Y en eso lo puedo comparar con Roger Penrose, al que conozco un poquito más porque él es de Oxford, ¿no? Y el otro era de Cambridge. Y entonces está la disputa entre Oxford y Cambridge, ¿no? Que también escribe libros de divulgación, ¿no? Pero que el último libro yo ya paso porque son unas fantasías extraordinarias. O sea, ya ha ido demasiado lejos como científico y se ha ido al mundo de la novela y de la creación de la literatura, digamos, científica. Y esta idea de Dios, que es una de las cosas que han brincado en esta muerte de Stephen Hawking, Sí. La idea de Dios, ¿qué importancia tiene en el discurso de él y cómo se relaciona con los demás discursos científicos? Lo vamos a dejar que piense esta pregunta y nos vamos a despedir en este momento de
860 de AM. Así Sigue es. con su programación habitual de los viernes y regresamos ahora mismo en FM. Ya no Pausa. ¿Qué es eso? A ver, Es que el gran arquitecto era una meditación. estamos justo al aire. Me encanta que estemos así. Cuéntanos un poco, Miguel Ángel. No, del gran arquitecto hay una pregunta que él le señalaban con muchísima constancia, en la que él señalaba que realmente esa idea debería tomarse como una metáfora, pero que digamos podría pensarse como una idea rectora de un origen general de las cosas, de una armonía, Sí. etcétera, ¿no? Sí, bueno, es que porque la gente en general piensa que el universo es tan perfecto y funciona tan bien, sobre todo los seres vivos, ¿no? Que tiene que haber un diseño atrás, ¿no? Que, inclusive los biólogos dicen, esta proteína está diseñada para que haga funcionar esta enzima. La y proteína esto, de Dios. Y entonces, ¿quién diseñó eso? Bueno, pues la respuesta es Dios, ¿no? Porque ¿quién otro, digamos? Así tan sabio, ¿no? Pero realmente Hawking demostró que no necesitas a Dios. O sea, que no necesitas un diseño universal, sino que todo puede explicarse por la teoría de todo, famoso, ¿no? Pero, bueno, eso es una cosa muy controversial. ¿Podemos hablar un poco más de esta teoría de todo? Uy, yo creo que no. No, yo creo que no, porque digo, no es que sea una perdedera de tiempo, sino es que yo en lo personal no creo en la teoría de todo. ¿Por qué? ¿Mm? ¿Por qué? Porque creo en la teoría de la evolución. Ahí. Porque creo que casas cambian, que los sistemas físicos cambian dependiendo a dónde los llevas. Así como Hawking se puso a ver qué pasa cuando llevas al universo a un punto, hacia el extremo, yo me pregunto qué pasa cuando llevas cualquier sistema, esta taza, a un esfuerzo terrible, en que ya la taza no responde, sino que se rompe, ¿no? O sea, nadie puede predecir en este momento que si yo tiro esta taza, en cuántos pedazos se va a romper. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Por qué? Porque las posibilidades que tiene la taza de romperse son muchas, porque se vuelve un sistema complejo. O sea, y la matemática para explicar ese tipo de cosas aún no la desarrollamos. A lo más lo que tenemos es la estadística, la probabilidad, ¿no? Y eso es lo que usó Hawking. Él sacó su radiación famosa, su radiación de Hawking, precisamente por consideraciones termodinámicas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde se va la energía? ¿Dónde se va la información? ¿Qué pasa con la entropía del hoyo negro, ¿no? Y gracias a eso, él dedujo la radiación de Hawking. Hablar de todos estos cuestionamientos científicos, físicos, tomamos la figura de Stephen Hawking de pretexto para poder discutir todas estas cosas deliciosas, pero también para hablar del trabajo de la divulgación, que es un trabajo verdaderamente entrañable, y no solamente del trabajo de difusión de Stephen Hawking, que bueno, ahora es el personaje, pero no sé, en otra ocasión en este programa, doctor, hablábamos, por ejemplo, del trabajo de qué otros divulgadores, es que se me acaba, Carl Sagan. de Carl Sagan con Cosmos, de muchos otros mexicanos, no mexicanos. ¿Qué figuras podemos recordar que hayan apoyado el camino, que hayan formado el camino de la divulgación? Sí, son singularidades. Sí. Por ejemplo, Hawking y Carl Sagan son imagen y ejemplo de polos opuestos, digamos. Hawking es un científico que puede hacer divulgación. Y Carl Sagan es un divulgador que entiende la ciencia, ¿no? Pero si en algo coinciden ambos es que nos hacen sentir que todo es fácil. Sí, y nos los explican en forma, pues no novelesca, pero muy placentera. Sí. En México tenemos a José de Larrán, por ejemplo, que mucha gente conoce, que es un gran divulgador de cosas científicas. Astronómica. ¿No? Astronomía, ingeniería, adelantos técnicos, qué sé yo. Ahora, Hawkins hizo varios dúos, por ejemplo, uno de ellos con Penrose, el otro con Leonard Mlodinov en la brevísima historia del tiempo. Fue su estudiante, sí. Sí. Esos dúos, ¿cómo los podemos entender en la historia de este desarrollo de la divulgación en él? Va cambiando Sí, yo creo que como todo. voz, ¿no? Yo creo que el discutir con la gente, tú a tú, tiene como resultado el mejor entendimiento de un tema, ¿no?
Y eso sucede en todos, tanto desde las discusiones bizantinas entre los ángeles para estudiar que si un alfiler no sé qué, hasta las discusiones de física y de ciencia y de todo esto, ¿no? Pensando que somos una radio universitaria, que nos escuchan profesores, que nos escuchan estudiantes, que nos escuchan investigadores. Qué horror. Sí. No, pero están por lo que se ve en las redes sociales, están muy contentos. Hay mucha emoción aquí. Ah, ¿de veras? ¿Qué es lo que tiene uno que saber, digamos? ¿Cuál es la conciencia que se tiene que tener, el presupuesto que se tiene que tener para poder explicar un tema a legos? Para poder explicar, porque eso es algo de las grandes cosas que se rescatan de Stephen Hawking o de Neil deGrasse, que también es otro de los divulgadores que ahora están de moda, ¿no? Que tiene la capacidad y la voluntad de ir a explicarle temas a personas que no saben ni los conceptos más elementales, que los conceptos más elementales nos cuestan trabajo, ¿no? O sea, la ley de la gravedad la entendemos porque vamos caminando por el piso y porque llevamos más o menos la secundaria y la prepa, ¿no? Etcétera. Pero, ¿qué es lo que se tiene que saber? ¿De qué se tiene uno que proveer o despojar al momento de divulgar un tema? Bueno, proveer, si no eres científico, tienes que proveerte de conocimiento científico, ¿no? Tienes que saber a fondo de lo que estás hablando, ¿no? Y eso no es fácil, ¿no? Por eso gente como Carl Sagan es muy especial, ¿no? Y para el científico se tiene que despojar de esa soberbia inherente del científico. Decir, pues yo sé lo que ustedes no saben, ¿saben? Entonces, y si tú no sabes, pues no me interesa, ¿no? Entonces tienes que despojarte de esa soberbia, ser humilde y ponerte en el papel de la gente que no entiende. Y eso para unos es muy difícil, porque creen que lo entienden todo. Y para otros, no tanto, porque todo el mundo ha sido puesto en una situación en que no entiende algo y que tiene que trabajar mentalmente para poder, ya me cayó el 20, ¿no? Entonces, esa situación de que ya me cayó el 20, tiene que uno vivirla virtualmente para que la otra gente le caiga el 20, ¿no? Entonces, ¿de qué forma a mí me cayó el 20? Fue, pues porque pues no entendía, ¿no? Y de repente algo pasó que ya entiendo. Y eso de algo pasó es lo que hace la llave para un buen divulgador de la ciencia, ¿no? No se trata de dar noticias mediáticas, ¿no? Decir se va a acabar el mundo o que si el Popocatépetl nos va a destruir. No, no se trata de eso. Se trata de encontrar cuál es el punto clave para que un concepto que está muy lejano del común de la gente ya no sea tan lejano, sino que le importe, ¿no? Eso yo creo que es... Y yo creo que ustedes están en una posición fantástica para hacer ese tipo de cosas. Pues lo estamos intentando. Y así, con ese espíritu, podemos hablar de la radiación de Hawking, porque la hemos bueno, no, nosotros no, usted la ha mencionado, doctor Barrio, pero pues no tenemos muy claro. Sí, yo creo que ese es el tema de los más importantes del trabajo de Hawking, el haber propuesto la radiación de Hawking, por haber propuesto que los agujeros negros tienen que radiar energía, ¿no? Que son finitos, que se mueren, ¿no? Y eso, él llegó a esa conclusión, a ver cómo lo podría explicar como divulgador. Bueno, el agujero negro por definición se come todo, no sale ni la luz, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, la entropía del agujero negro es cero. La entropía, ¿qué quiere decir? El número de estados accesibles al sistema, a ese sistema termodinámico es cero. Todo lo que entra al agujero negro ya no sale. No es como los hoyos de gusano que de pronto sales al otro lado y que doblas la hoja de papel. Aquí no sale nada. Aquí no sale nada. Okay. Se lo come, ¿no? Entonces, si te comes una estrella que tiene una entropía muy grande, es decir, el número de estados accesibles a esa estrella es muy grande, y se la come. ¿Dónde se fue esa entropía? Antes había y ahora no hay. Quiere decir que la entropía del universo disminuyó porque se lo comió, ¿no? Y eso no puede ser por la segunda ley de la termodinámica. No puede ser. ¿Es la que dice que la energía no se crea ni se destruye? No, es la que dice, claro, es la conservación de la energía, pero la que dice que la entropía siempre aumenta. En un sistema aislado, la entropía del sistema siempre aumenta.
Y eso es básicamente lo que estás diciendo ahí, es que pues no puedes viajar al pasado, que no es lo mismo viajar al futuro que viajar al pasado, que siempre existe una flecha hacia dónde te diriges. Los procesos físicos macroscópicos son irreversibles, mientras que la física microscópica es reversible. Si yo tengo un electrón que se mueve de para acá, yo también puedo tener un electrón que se mueve de acá para acá, en el tiempo. Si yo le cambio de signo al tiempo, es decir, en vez de viajar al futuro me voy al pasado, la ecuación de movimiento, o sea, lo que describe el movimiento de un electrón, es la misma, no cambia. Entonces aquí hay un problema fundamental que también Hawking trató, es cómo pasar de una física que describe en forma microscópica un mundo reversible, en que el futuro y el pasado es lo mismo, a un mundo macroscópico en que ya no. Es tan irreversible pues que ahora se nos ha muerto y ya no podemos revivir. O sea, es así de irreversible, ¿no? Y a escalas todavía más grandes, como los agujeros negros, pues también. Entonces, eso lo que implica es que la entropía del universo siempre tiene que crecer. De un sistema aislado, perdón, siempre tiene que crecer. Entonces, el hecho de que el agujero negro se coma la entropía no hace sentido. Entonces, de alguna forma, tienes que resolver ese problema. Y el problema que resuelven es que la entropía inherente del agujero negro no es cero, sino que se va almacenando. Entonces, dependiendo de la temperatura, eso de repente hace que el agujero negro desaparezca y toda esa energía que quedó ahí se irradie. Se irradie, aparezca de repente, ¡wow! ¿No? Aquí estamos. Y esa es la radiación de Hawking. Lo único que se puede reiniciar son las computadoras. ¿Quiere volver al estado anterior? Sí. No, de hecho, en su libro él habla mucho del tiempo, ¿no? Y de la reversibilidad en el tiempo. Y Hawking intrínsecamente no creía en la reversibilidad del tiempo. Él no creía en los viajes al pasado, por ejemplo, ¿no? De hecho, ayer decían una broma que él hizo, que organizó una fiesta, con banquete y todo, y puso adornos y todo, y luego a los 4 o 5 días mandó las invitaciones. Entonces ahí está la prueba de que no es... O sea, si alguien pudiera de la fiesta antes de que recibió la invitación, entonces sí, viajó al pasado, pero ya no se puede. Es una broma que hace mucho el gobierno federal, ¿no? Los que nos están viendo a través de TV UNAM se darán cuenta de que estamos boquiabiertos y extasiados con esta conversación, y probablemente los que nos escuchan a través de Radio UNAM todos se encuentran igual que nosotros. ¿Hay algún teórico que está intentando, o algún físico, algún investigador que diga, bueno, no, yo sí quiero averiguar que se pueda viajar para atrás? Ah, no, sí. Y claro, que haya dado algún hallazgo interesante que pueda, o no. Digo, si no, pues no hay. Sí. En la ciencia, en la física, pasan cosas muy simpáticas porque a veces hay resultados que son consecuencias puramente matemáticas que son ciertos, pero que no tienen nada que ver con la física. Me explico, ¿no? Ajá. La matemática es un sistema formal. Una vez que tú sientas las reglas de que 1 más 1 es 2 y que 2 por 3 son 6, ¿no? Entonces ya tienes un marco formal y tú puedes manipular a los elementos o los números de allí y saber qué cosas son verdad y qué cosas son mentira dentro de ese marco formal, ¿no? Por ejemplo, yo puedo inventarme un álgebra en que 2 más 2 sean 3. ¿Por qué no? ¿De acuerdo? Y ese marco formal existe dentro del mundo de la matemática, pero no tiene nada que ver con el mundo físico. ¿Me explico? Entonces, hay muchos físicos que han cogido la matemática y han seguido caminos en los cuales hay verdades matemáticas, pero que no es seguro ni siquiera creíble que tengan algún significado físico. Sí, solo sí. Sí. Sí, solo sí existe, ¿no? Sí. Condición necesaria y suficiente, pero dentro de un marco formal, que no necesariamente es el marco de la física. El único marco de la física que es válido es el experimento. O sea,
ninguna cosa que tú digas en física es válida hasta que no lo compruebes midiendo algo. Que esa es la gran diferencia y la fascinante diferencia entre matemática y física, ¿no? O sea, Sí, de claro, pronto, la matemática es un mundo totalmente libre. y ahí regresamos, le damos un poco la vuelta a esta conversación y regresamos al inicio. Einstein planteaba un mundo con unas reglas y lo que ha ido sucediendo a partir de sus descubrimientos es que el mundo nos ha ido cambiando, digamos ya. Hay ciertas cosas que no son válidas dentro de un agujero negro, que se piensa que no son válidas, o que se puede pensar que no son válidas dentro de un agujero negro y demás. Y ya nada más para demostrar la relatividad del tiempo, empezamos esta conversión a las 9:11, nos dijo aterrorizado que por favor no más de 20 minutos porque era muchísimo. Y mira. Y ya pasaron más de 34. No me diga usted. Así es que nada más le dejo este bonito ejercicio, doctor Barrio, muchísimas gracias. Pues es que es muy agradable hablar con Somos ustedes. Muy agradables, ¿no? es el problema que tenemos. Qué maravilla. Muchísimas gracias, doctor Rafael Barrio, investigador titular C del Instituto de Física de la UNAM durante 44 años y contando, graduado en Física Teórica por la Universidad de Oxford y nuevo amigo de este programa. Muchísimas gracias por venir a hablar con nosotros. Muchas gracias a usted. Y dedicado a todos los divulgadores científicos que se encargan de enseñarnos el mundo de una manera mucho más sencilla, esto es Particle Man de They Might Be Giants. Particle Man, doing the things a particle can. What's he like? It's not important. Particle Man, is he a dot or is he a speck? When he's underwater, does he get wet? Or does the water get him instead? Nobody knows. Particle Man. Triangle Man, Triangle Man, Triangle Man hates Particle Man. They have a fight, Triangle wins, Triangle Man. Universe Man, size of the entire universe man, usually kind to smaller man, universe man. He's got a watch with a minute hand, millennium hand, and a bee on hand. And when they meet, it's a happy land. Powerful man, universe man. Person man, hit on the head with a frying pan. Lives his life in a garbage can. Person man, is he depressed or is he a mess? Does he feel totally worthless? Who came up with person man? Degraded man, person man. Triangle man, Triangle man, Triangle man hates person man. They have a fight, Triangle wins, Triangle man. Primer movimiento. Y nos quedamos con muchísimas preguntas muy interesantes en esta mesa de Primer Movimiento. Qué deleite poder haber conversado con el doctor Rafael Barrio, sin duda. Ojalá que vuelva pronto. Pues lo buscaremos ahora para temas de física. Pero lo interesante es pensar cómo hacer que estas cosas tan complejas se escuchen tan sencillas. Yo no sé ustedes, pero yo siento ahorita que yo ya soy físico-cuántica. En 2 minutos me voy a dar cuenta de que no, pero... Sí, yo no sé si sencillo, pero por lo menos entiendes por qué alguien se dedica su vida a pensar en qué sucede dentro de un agujero negro, ¿no? Sí. Que no es lo mismo que el gusano, para los que estaban hablando de la relación de las investigaciones de Stephen Hawking con Interestelar, por ahí mandaron un mensajito. Lo que se planteaba en Interestelar era justamente que el universo se podía doblar, si no me equivoco era lo de la teoría de cuerdas. La teoría de las cuerdas. Que no es la misma, lo que planteaba Stephen Hawking era lo de la entropía, justo lo que estuvimos platicando con el doctor. Sí. Buenos temas, Miguel Ángel. Buenos temas. Y es fascinante, bueno, en nuestro país se ha hecho obligatoria la educación secundaria. Entonces, yo creo que, no sé, yo lo que sé de la física viene de la secundaria, ¿no? Pues de sí, la química, pero... de la química orgánica.
Pues sí, pero entonces aprendías tiro parabólico con una bazuca hecha con Claro, sí. con una Pero pelota de digamos que, tenis y latas de no sé, Jumex. digamos que cuando discutes cosas con un plomero, un carpintero, un herrero, te dice, ¿pero usted no fue a la secundaria? Mediciones, digamos, toda la parte del volumen, la propiedad de los gases, de los líquidos, ¿no? Digamos que un plomero sabe a la perfección todo lo que nos enseñan en química en física sobre el tema de los líquidos, Ujú. el tema de los volúmenes, el tema del movimiento, de la mecánica. Bueno, Digamos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, lo interesante es pensar Es- que todos tenemos un acercamiento a la física. Sí. Desde muy pequeños, los primeros acercamientos que tenemos a la física son a ver, ¿cuánta tierra te cabe en este botecito? A ver, ahora voltealo, ahora pesa. Todas estas cosas son acercamientos apasionantes. Hay unos mensajes en redes, yo creo que todos quedaron enamorados del doctor como nosotros, Miguel Ángel, Juana Inés. Geoisha, ¿es Geoisha? Dice, felicitaciones por la mesa con el doctor Rafael Barrio, es un verdadero privilegio escucharlo. Juan R. Marín, vamos pensando en física. Rosario Martínez, bueno, dice, si a mí me hubiera dado física un maestro como el doctor Barrio, me cae que sí hubiera aprendido. Él lo platica todo y en una forma que enamora, Sí. y pone unos corazones. Sí, yo no sé si, porque yo así que te pueda explicar ahorita así la radiación de Hawking, creo que no. Porque además mi capacidad para el Ajá. pensamiento abstracto es bastante limitada. Pero sí por lo menos te quedas con una idea de por dónde va el asunto y con la inquietud de averiguar un poco más. Con toda esa inquietud. Pues bueno, eso ya es bastante en un maestro. Quizá podríamos ir cerrando un poco ya este programa y todavía nos quedan unos minutos, nos quedan más peticiones musicales, preguntándole a todos los que hacen comunidad con nosotros cuáles son esos hallazgos científicos, sean físicos, sean matemáticos, sean químicos, que a lo mejor les han cambiado algo y les han despertado la curiosidad y el interés. Hemos hablado aquí de muchos hallazgos que nos dejaron sin palabras, ¿no? Yo insisto con el Planeta 9, que para mí fue todo un cambio, pero hay muchos. ¿Cuáles son los de ustedes? 55 36 43 39 @PMovimiento, diagonal Primer Movimiento UNAM, y para los que piden canciones, ¿qué hay? De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel, de Alfredo Citarrosa, y no la pedí yo, conste que no ¿Quién la pedí yo. pidió? Jorge R. Gasca. Pase de largo Portala, detenerme, ¿para qué? Detenerme, ¿para qué? De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Crucé por Altamirano, por Sauce Norte crucé, Barro Negro y huellas hondas, como en denantes hallé, de recuerdos y caminos, un horizonte abarqué, lejos se fueron mis ojos, como rastreando el ayer. Clímaco Acosta ya muerto, Cipriano Vila también. Cipriano Vila también, dos horcones entrerrianos de una amistad sin revés. Por eso pasé de largo, detenerme, ¿para qué? Detenerme, ¿para qué? De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Ancho camino de fugas, callado tiene que ser.
con mirada de otros años y otros tiempos contemplé sobre un mangrullo de talas el palmeral de Montiel. La sombra de mi caballo junto al río divisé, se me enrollaban en el alma las leguas que anduve en él. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Tuve un rancho alguna vez. Lo habrá volteado el olvido. Será tapera, no sé. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Pasé de largo, detenerme para qué, detenerme para qué, de poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Primer movimiento. Hay muchas llamadas y todavía hay muchos mensajes. Nosotros ya estamos por terminar este programa. Llamó Marco Antonio, si no me equivoco. ¿Sí llamó Marco Antonio? El que me salvó una vez de mí misma. ¿Se acuerdan que les conté que tienes que ser un poco más que tengo mi específico? taxista de confianza que me llevó por toda la ciudad y nos fuimos platicando un montón de historias? Le mandamos un gran abrazo porque ya se volvió radioescucha y se volvió radioescucha con sentido. Según yo, el día de hoy hay una invitación por parte de él para que nos vayamos todos al box. Si nos la puede mandar, por favor, o si nos puede dar los datos. Sí, y es box de mujeres, que es justo lo que estabas comentando fuera del aire. Sincronicidades, Miguel. Wow. A ver si saliendo de aquí nos vamos todos juntos. En un momento más buscamos la información, la compartimos en nuestras redes sociales para los que les gusta este deporte que es interesantísimo. Justo estabas hablando de eso, del box femenil. Sí, justamente. Juana Inés, que es la generadora de ideas del programa, explicaba el cambio de reglas. O sea, hay un libro muy interesante de Loïc Banquant sobre el boxeo, que es muy interesante para nuestro entorno mexicano. Loïc Banquant puede ser alumno, pero colega, amigo de Pierre Bourdieu, y trabajó muchísimo el box en Los Ángeles, en toda la parte latina. Y es muy interesante cómo ha cambiado las reglas en el boxeo, de acuerdo a una sensación de humanidad y a una sensación también de protección de la vida y la inteligencia de las personas, ¿no? Venga, pues sí, hay que seguir estudiando. Vamos a hacer esa ¿Cómo boxean las mujeres? ¿Boxean igual que los hombres? ¿Se defienden igual? ¿Defienden lo mismo? ¿Las estrategias son semejantes? Hay que ver. ¿No? Y se entiende de igual manera el deporte. Bueno, yo todavía estoy dándole vueltas al tema de si el boxeo es deporte. Sí. O no, porque empezamos hablando del fútbol americano. Por una extrañísima metáfora, empezamos hablando del fútbol americano y las reglas y cómo dejarlelas a las personas y todas esas cosas y cómo van cambiando las reglas según cambian los contextos, las necesidades, según ciertas cosas que se van presentando. Todo eso lo discutíamos. Y bueno, pues sí, en algún momento hablaremos de boxeo y hablaremos de reglas en el deporte y en la vida. Una de las reglas que nunca va a cambiar es que el tiempo sigue, y el tiempo de este programa ya se acabó. Sigue hacia adelante, ya nos lo explicó Stephen Hawking. Hacia adelante. Todavía no cumple 64 años, pero cumple 62 años. El día de hoy, Luis Edmundo Iglesias, te quiero, pa. Ahí les va. Ya nos vamos. Felicidades. Bueno, pues nos escuchamos la próxima semana aquí en Primer Movimiento, de lunes a viernes de 7 a 10 y en TV UNAM a partir de las 8 de la mañana. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Aquí nos vemos. When I'm 64 de Beatles. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Doing a garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scrim and save. Grandchildren underneath. Vera, Chuck and Dave. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.